sumaron a apoyar a Geri, porque además el tema del cambio no soportaba más, ¿no? ¿Correcto? La muerte o los atentados y la suma de lo que ocurrió creo que fue ya la excusa perfecta, ¿correcto? Para poder finalmente desligarse de ella y que haya una especie de muerte política a la presidenta, ¿no? Entonces... Helguera es analista político y CEO de la encuestadora Imasolu. ¿Cómo estás, Censo? Después de mucho tiempo nos vemos. Sí, así es. Bueno, en efecto creo que una crisis amerita que se pueda analizar y se pueda, digamos, ver cuáles son los puntos críticos con la finalidad de superarlos, porque de lo contrario vamos a estar condenados a seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Visto esto último, ¿podríamos afirmar que Exitosa. ya el sistema democrático está seriamente dañado? Sí, es correcto, es correcto. Y creo que los políticos han hecho mucho esfuerzo en esa tarea. Y si no hay democracia, ¿qué somos finalmente? El problema es que nuestra democracia está catalogada a nivel internacional como una democracia híbrida, es decir, se hace abuso y exceso muchas veces desde el Parlamento para cambiar las reglas del juego y colisionamos con los otros poderes del Estado, y esto hace que finalmente este trinomio que debería ser equilibrado entre los poderes del Estado terminen colapsando y que esto sea no solamente titulares a nivel nacional, sino también internacional. Yo lo comentaba ahora al inicio del programa de que hemos perdido algunos pilares fundamentales que sostienen el sistema democrático. En principio, la institucionalidad, que ha sido trastocada completamente, ya no hay esto que es independencia de los poderes del Estado, están prácticamente tomados o controlados. Y lo segundo tiene que ver con el principio de autoridad. El hecho de que tu Policía Nacional sea completamente rechazada ya te da una idea de cómo están las demás instituciones, al menos en esos dos campos, ¿no? Sí, de hecho es correcto porque, a ver, creo que la institucionalidad se empieza a debilitar desde el día uno en que uno pierde la capacidad de asumir una derrota electoral y cuestiona la institucionalidad y los resultados. Lo siguiente es un parlamento que busca tratar de influenciar sobre la elección de las autoridades de estos órganos que fueron creados justamente en el tiempo de Alberto Fujimori con la finalidad de que haya independencia de poderes y autonomía, ¿correcto? Entonces, estas instituciones tendrían que ser los garantes y paralelamente al sistema político vigente, que evidentemente es electo en el Parlamento y para el Ejecutivo. Entonces, cuando empezamos a colisionar, cuando tratamos de manipular, cuando tratamos de elegir a alguien que sea cómodo para los intereses de la gestión política de turno, entonces ahí es que empezamos a corromper la institucionalidad, caemos en el populismo institucional. Bueno, para que tengan una idea, durante el gobierno de Dina Boluarte se buscaba, por ejemplo, tener una salida a sus procesos judiciales, tanto así que buscó el control del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, y esto a través de la sociedad que tenía con el propio Congreso, ¿no? Que finalmente le ha terminado soltando la mano, ¿no? No sé si traicionando, porque en realidad eso podría haber pasado en cualquier momento, ¿no? De hecho, esto es una especie de normalidad, ¿no? Porque el Parlamento, si no estás, digamos, bien con él, te va a declarar una vacancia, y por el otro lado, si estás bien con él, en algún momento va a dejar de sostenerte, sobre todo preelectoralmente. Pero ahí hay un tema de fondo que creo que todo el mundo olvida. Nosotros somos un sistema presidencial. Semipresidencial. ¿No? Ok, claro, pero en los últimos años lo que estamos viendo es que estamos siendo gobernados por un Congreso. Un Correcto. Congreso que además, que al igual que el Ejecutivo, tiene el mínimo de aceptación pública. Parecemos más al sistema europeo, ¿no? Así es. Que es semiparlamentarista, y el Parlamento, cuando colisiona, cambia de gobierno, ¿no? Entonces, está ocurriendo lo mismo. Nuestro diseño era semipresidencialista, con mayor poder de presidencia, pero esto ha sido trastocado desde hace mucho tiempo. Mira, para que tu ministro de Economía no tenga capacidades y ser una contención respecto a las intenciones en el gasto del Congreso de la República, que para empezar no tiene iniciativa de gasto, ya te das cuenta de quién es el que controla el país, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Ahora, Se supone que no tiene la pregunta es, con Dina Boluarte fuera, ¿qué se espera de Gerí? Porque Gerí también es parte justamente de una negociación. O sea, él se hace de la presidencia del Congreso porque nadie quería eso en un contexto preelectoral. Claro. En el caso de Gerí ha habido un mayor incremento de partidos políticos, a diferencia de Dina Boluarte, que apostaron por apoyarlo. Claramente hay partidos políticos que no estaban apoyando a Dina Boluarte y que sí se sumaron a apoyar a Gerí, porque además el tema del cambio no soportaba más, ¿no? ¿Correcto? La muerte o los atentados y la suma de lo que ocurrió creo que fue ya la excusa perfecta, ¿correcto? Para poder finalmente desligarse de ella y que haya una especie de muerte política a la presidenta, ¿no? Entonces, esto es parte de cómo han querido hacer las cosas. Vamos a ver la personalidad del presidente que nace de este tipo de acuerdos, como bien lo mencionas, respecto de cómo va a sostener a través de su gabinete este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, estamos casi a 6 meses y medio de las elecciones. O sea, lo ideal es que transite hacia ese momentos y mayores enfrentamientos ya. O sea, ¿qué más podremos esperar, no? Claro, que le dé estabilidad. Ahora, pero claro, ¿cómo consigues eso, no? Sobre las calles igual va a salir. Claro, ¿no? porque el 15, justo hoy va a decir eso, ¿no? O sea, la primera respuesta que va a recibir Gerí de aquí en adelante va a ser el próximo 15 de octubre, donde se ha convocado a una movilización nacional en respuesta al crimen organizado, ¿no? Sí, de hecho, la pregunta es cómo lo va a afrontar. No tiene dos tipos de situaciones. Por un lado, podría hacer lo mismo que han hecho los demás, ¿no? Controlar un poco la calle. Y lo otro es tratar de resolver algún tipo de situación que demanda la calle, ¿no? Okay, entonces, por ahí van a apuntar los temas. Te vamos a hacer un vasito con agua porque te has complicado un poco, pero para que ustedes sepan, siempre tenemos este contexto. Yo creo que es lo importante en este momento, dialogar, tratar de interpretar la situación, buscar la perspectiva sobre el nuevo gobierno, sobre cómo impactaría en las próximas elecciones y cuál sería el resultado electoral. Porque claro, esto de aquí te tiene que dar una lectura para quien pueda ser elegido el próximo año. Y ni tanto el próximo año, porque ya las elecciones generales inician a partir de diciembre, ¿no? O sea, vamos a tener diciembre, enero, febrero, marzo, hasta el mes de abril en constante movimiento electoral. Tú has hecho encuestas de las elecciones presidenciales. Es más, íbamos a conversar de esto porque ya el día lunes las principales autoridades del país iban a proceder con su renuncia. Yo hablaba de que el viernes, y lo decía a través de las redes sociales, era ya un día fijado para cambios dentro del gabinete ministerial. Sí, de hecho era voceado, ¿no? Claro, y también se hablaba de la renuncia de Rafael López Aliaga, que va a ser el lunes, ya lo confirmaron, va a ser el lunes. ¿Y por qué digo que confirmaron la salida de Rafael López Aliaga? Porque uno de sus esbirros ha anunciado que va a tener una entrevista con él una vez ya tomada esta decisión, entre comillas, exclusiva, ¿no? Pero va a renunciar César Acuña también, seguramente en las próximas horas, porque esa es su intención. Ya lo había manifestado antes y ya también se anunció, y otras autoridades. ¿No? Dentro del gabinete de Arana ya se hablaba, por ejemplo, de la salida de varios ministros. Sí, ¿no? El MTC y otros más, ¿no? Claro. Entonces tú tenías ya una idea clara de cómo podíamos estar entrando a esta etapa límite, ¿no es cierto? Exitosa. Para el inicio de las próximas elecciones. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, queda como una fotografía del momento, de esa fecha, de todo ese ecosistema político, en cómo estaba dividido y cómo se iban a manifestar el impulso electoral. Tiene evidentemente una influencia del gobierno central en relación a todo lo que se estaba haciendo o no. Evidentemente la demanda era clara, temas de seguridad ciudadana y lo que... El principal problema del país es la inseguridad ciudadana en este momento, y correcto. Eso es transversal para los demás sectores. Así es, correcto, ¿no? Entonces, de momento o a la fecha de hoy, para hablar de cambios, habría que ver qué es lo que va a hacer José Gerí, por ejemplo, como presidente. Y esto puede alterar un poco el ecosistema político. Ok. ¿Cómo lo alteraría? Bueno, si él hace un buen gobierno,
¿no?, podría beneficiar de manera indirecta a sus aliados y partidos. Y si hace un mal gobierno, podría pasarles a ellos la factura. Bien, ok. A ver, somos Perú, aliado de quién es en el Congreso de la República en estos momentos. Todos los partidos que han participado, digamos, para darle el voto de confianza a Gerí y que él asuma la presidencia. Bueno, han sido casi todos porque... Correcto. Porque, a ver, antes de que él asumiera como presidente hubo una moción de censura para toda la mesa directiva para que se vayan todos, se reconfigure la mesa directiva y se busque una mejor opción que no sea él. Ahora, el tema es que de alguna manera van a ser todos los partidos políticos responsables del tipo de gobierno que haga José Gerí. Y allí sí puede alterar el tema de las encuestas de una manera un poco más radical en relación a la satisfacción de los problemas de la población o no. Bueno, Fuerza Popular para empezar, ¿no?, que ahorita tiene la dirección transitoria del Parlamento con Fernando Rospigliosi. Escuchan voces de que quisieran apelar a un cambio incluso, ¿no? Sí, porque pero ya no lo hubieran quieren... hecho, ¿no? Sí. O sea, digo, Sí. si hubieran tenido la intención, ya eso estaría zanjado en el mismo momento, pero ven ustedes que no hay esa determinación. Preguntas tú en esta encuesta nacional de septiembre del 2025, imagino que en octubre estás lanzando una nueva ya con los candidatos ya actualizados, así es. Claro. Bueno, sigue siendo Rafael López Aliaga el candidato que más concentra la intención de voto, ¿no?, a nivel general. Sí, Lima Metropolitana y el Callao le ayudan mucho. Como podemos verificar, este apoyo es el candidato que más concentra apoyo en estas zonas. Entonces eso hace que le sume un mayor impulso dentro de la contabilidad general del estudio que estamos presentando. A diferencia de los otros candidatos, lidera justamente a la Lima Metropolitana. El tema de la puesta en escena en el tren, siempre digo que ha generado el impacto positivo que él esperaba, ¿correcto? Al margen de que finalmente se le vea funcionar o no de aquí a los siguientes meses o el siguiente año. Bueno, a ver, para empezar, el mayor bolsón electoral de Rafael López Aliaga y de Keiko Fujimori siempre es Lima Metropolitana, que es el mayor bolsón electoral. Aquí es donde casi 10 millones votan. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, por eso, más o menos por de eso la es que por población. ahora se mantienen hasta que salga algún nuevo candidato. Correcto. Bueno, entonces está Rafael López Aliaga con 14.08%, Keiko Fujimori con 7.92%. ¿Cómo se entiende esto? Porque en otras encuestas, por ejemplo, el margen de diferencia entre uno y otro es tan solo de 1 o 2 puntos. Aquí tenemos básicamente la mitad. O sea, Bueno, dobla Rafael López Aliaga a Keiko. Sí, correcto. Lo que pasa es que nosotros, cuando hemos hecho la investigación, partimos de un nivel de aprobación de López de Aliaga que está alrededor del 40%. La transferencia del voto, por esa simple analogía, va más allá del 10%, y es que para nosotros, en la lógica del estudio que hemos hecho, precisamente se beneficia, por lo menos hasta la foto actual, de ello en Lima Metropolitana. Uh-huh. Bien, bueno, está Carlos Álvarez también con 6.08%, César Acuña con 4.25%, Philip Butters con 3.25%, que recién ha empezado a conocer el país, sobre todo el sur. Esta foto ha sido antes de lo de Puno, aclarando. Imagino yo que con lo de Puno ya sus expectativas serán mínimas, ¿no? Bueno, por lo menos en el interior y en la zona sur del país sí. A ver, yo lo comentaba aquí con los chicos más temprano, que parece que los candidatos y se han olvidado muchas cosas y algunos todavía no conocen cómo funciona el país. Y esto es histórico. El sur del país nunca ha estado con Lima. Así y los es. candidatos que han ido a Lima, perdón, a la zona sur han recibido hostilidad siempre. Sí. O sea, el único con al que yo vi directamente lidiar con el público del sur fue Alan García. Correcto. En el cierre de su campaña, cuando él se hace nuevamente presidente de la República. Pues Correcto. que era Alan García y tenía toda una capacidad de maniobra y además un partido político detrás que estaba trabajando, ¿no? Así es. Evidentemente, la estrategia es lo que debe primar en toda acción de campaña que se hace. Claramente, Philip Butters no lo tuvo porque se hubiera adelantado a los hechos para evitar esta situación o evitar su presencia o estratégicamente ver cómo abordar, por ejemplo. El pedir disculpas después de haber dicho de que de que deberían dispararle a la población y todo ello,
hubiese sido un gesto político, porque pedir disculpas no es un pero- pecado, es una manera de Conectar. intentar conectar y comunicar, ¿no? Que es lo básico en realidad. Yo Sí, soy- por es que supuesto. la política ciertamente, al menos Exitosa. electorera, tiene que tener componentes básicos. No tendría por qué resistir mayor análisis porque a la larga es el voto emocional. Entonces los políticos parecen no entender eso. Y el sur es muy complejo. ¿Por qué? Porque existe esta concepción de que están postergados, ¿no es cierto? Que no son parte de un país que no los ha terminado por integrar. Entonces, yo he visto reacciones con Lourdes Flores Nano en todas sus candidaturas cuando iba, por ejemplo, a la zona sur y terminaba pues esquivando piedras. Lo mismo lo vi con Keiko Fujimori cuando fue al debate en Arequipa, donde no la querían frente a Pedro Castillo, que en ese momento estaba escalando constantemente, que estaban en una segunda vuelta disputándose la presidencia de la República. Ajá. Y lo que pasó con Philip Butters ya es obviamente algo que se veía venir, ¿no? Sobre todo con el contexto con el que iba, como bien tú lo señalas, sin pedir ningún tipo de disculpas al respecto, ¿no? Ahora, lo de Mario Vizcarra es como las demás encuestadoras, ¿no? Sí, correcto. Algunas encuestas le dan un poco más. Evidentemente es un asunto de transferencia de voto automático, pero todavía no se le ha levantado la mano, digamos, por parte de Martín Vizcarra como para oficializarlo como candidato, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, creo que se va a mantener en alrededor de esas cifras. Estamos viendo cuáles podrían ser las principales candidaturas. En realidad están con una encuesta mucho más amplia, ¿no? Porque han medido prácticamente a todos, ¿no? Rafael Belaúnde, Ricardo Belmont, Fernando Olivera, George Forsyth, Jorge Castillo, con menos intención de voto. Pero hay un cuadro aquí que dice, ¿por qué partido votaría usted para las elecciones generales del año 2026? Y ese sí me interesa. Porque claro, aquí están los dos primeros por arrastre, ¿no? Que son Así es. Renovación Popular y Fuerza Popular. Así es. Eso se Que condice... coincide con los personajes políticos que están en los primeros lugares. Ya, pero viene también Acción Popular ya en menor escala, ¿no? Así es. Y Acción Popular evidentemente no tiene un liderazgo cuando preguntamos por los candidatos claro y fuerte, pero el reconocimiento de marca es otro tema, ¿no? Pero ahí es interesante porque Johnny Lescano fue preponderante en la elección anterior, ¿no? Así es. Digamos que era un candidato expectante, ¿no? Sí, así es. Así es. Se mantuvo casi entre los 5 primeros durante prácticamente toda la Exitosa. elección, hasta la primera vuelta. Correcto. Entonces yo creo que ahí va a haber la asociación del personaje que finalmente es el candidato presidencial y en esa definición van a tener una mejor oportunidad también como Bueno, candidato. Alianza para el Progreso está también como uno de los partidos políticos. Esto ya es una cuestión de recordación de marca más que nada, ¿no? Ante casi 40 marcas partidarias, evidentemente la recordación de marca tiene el principal ingrediente que es aquello que se conoce. Nadie vota por aquello que no conocen o ni siquiera tienen una idea, ¿no? Bueno, pues claro, pero tú tendrías, por ejemplo, ya tener desaparecido a Perú Libre, sin embargo, todavía se mantienen también ahí con como un partido que podría tener algún tipo de resultado en la próxima elección. De hecho, Siendo sí. su gobierno, este gobierno que acaba de terminar con Dina Boluarte, catastrófico. correcto. Pero recuerda que también hay una lectura de la población interna, que podemos o no estar de acuerdo, pero que definen de que Pedro Castillo fue retirado ilegítimamente del poder y esa lectura la concentran en el apoyo al partido con el que llegó al gobierno, sin saber exactamente si continúan juntos Claro, o no. ya no es por Cerrón, sino por Castillo en general, ¿no? Correcto, es una composición de ambos. Evidentemente, algún porcentaje del electorado lo hace por Cerrón y otro por el presidente que fue Castillo, ¿no? Avanza País. El histórico Partido Aprista del Perú debería tener, digamos, un mayor nivel de recordación, pero es que se ha ido poco a poco dejando... Correcto. ¿no? Ahora, claro, si fuera Alan García sería otra la cosa, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, el personaje supera la marca partidaria muchas veces, ¿no? Y para terminar, o sea, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿no? ¿Por qué partido político votaría usted para las elecciones generales del próximo año? ¿Cuál sería la perspectiva para la composición del Congreso bicameral, ¿no? O sea, más a la derecha, más a la izquierda, el centro está completamente perdido. Sí, en Exitosa. este momento, y repito, es solo la fotografía del momento, está un poco más inclinada hacia la derecha, ¿correcto? Pero esto evidentemente puede cambiar, se avisora que puede cambiar porque los candidatos de izquierda se están unificando, los candidatos antisistema, por el lado de la izquierda van a tratar de alcanzar notoriedad y al menos uno o dos de ellos van a alcanzar superar
las expectativas y las cifras, eso es lo que se espera por un tema histórico, ¿correcto? Normalmente a esas alturas de las elecciones siempre son las marcas de mayor reconocimiento, los personajes de mayor reconocimiento los que figuran, hasta que no la otra parte de la población que todavía no decide su voto empieza a ver a otros candidatos y podría surgir alguien que en este momento ni siquiera aparezca en la foto. Claro, bueno, todo va a depender siempre del producto político, ¿no? De quién sea el candidato y qué tanta conexión tenga con el votante, ¿no? Correcto. Porque repito yo, en marketing político siempre se dice de que lo fundamental es lo emocional, es casi como que un producto. Si el producto es malo, la gente lo va a rechazar, pero si es bueno, va a estar ahí, ¿no? Lo va a aceptar, pero acuérdense que nadie vota ni nadie consume lo que no conoce, ¿no? Entonces, evidentemente se necesita poner un poco más de reflectores para ver a todos los candidatos o el universo de candidatos que se presentan. Bien, Enzo, gracias. ¿Cuándo sale la próxima encuesta? Bueno, a fines de octubre tenemos la siguiente presidencial y seguramente antes de vamos a tener a diputados y senadores nuevamente. Bueno, lo conversamos porque ya es otra fotografía, ya con este cambio de gobierno Cambian algunas cosas, sí. Bien, gracias a Enzo Helguera, CEO de la encuestadora Aymansuru y analista político. Vamos